Capítulo 50. Mace y Kit permanecían de pie junto a la puerta abierta del helicóptero republicano que volaba entre las mónadas y los rascacielos del distrito del Senado. Tenían delante la fragata de Grievous, que daba bruscos giros a la derecha y a la izquierda mientras disparaba continuamente contra su perseguidor. Mace retrocedió un paso dentro del helicóptero y vio pasar los láseres cerca de la abertura, casi rozando el ala izquierda. Le corroía por dentro el que les hubiera costado tan poco rastrear y alcanzar la nave separatista. Ni Kit, ni él, podían evitar la sensación de que la fragata prácticamente los había esperado sobre el edificio del Senado y que solo entonces intentó escapar. Pero, ¿cómo pudo eludir al helicóptero original que lo había perseguido a través del túnel de Shack? Mace se apoyó en la escotilla del artillero y gritó para que lo oyera. «¿Dónde está tu compañero de escuadrilla?» «Perdido, señor. Ni siquiera aparecen en la pantalla táctica». «Puede que lo hayan derribado», sugirió Kit. «No creo», respondió Mace, frunciendo el ceño. «Aquí hay algo que no encaja». Por encima de ellos, los proyectiles rugían al ser lanzados, y una explosión levantó ecos en los edificios que los rodeaban. Humo negro y escombros cayeron más allá de la puerta y el artillero lanzó un aullido de alegría. «¡Lo tenemos, señor! Está en llamas y cae hacia la superficie». Mace y Kit se asomaron a tiempo de ver cómo la fragata se inclinaba hacia un lado y después descendía rápidamente en espiral. «Piloto, no lo pierda», gritó Mace. Esquivando un abismo en la parte este del Senado, la nave chocó contra la esquina de un hangar y empezó a desintegrarse. El piloto del helicóptero logró esquivar los cascotes que caían del edificio y siguió el descenso de la nave condenada. La colisión con el hangar había frenado su giro y ahora caía como una piedra directamente hacia el Boulevard Uskrew, brillantemente iluminado y que, afortunadamente, estaba libre de tráfico. Chocó de morro contra el pavimento y estalló en llamas, abriendo un agujero en la calle y destrozando las ventanas de los edificios contiguos. Manteniendo una distancia de seguridad, el piloto del helicóptero conectó los repulsores y descendió flotando suavemente hasta aterrizar en el borde del cráter. Mace, Kit y una docena de comandos saltaron a tierra para asegurar la zona. Casi de inmediato, se congregó una multitud de sorprendidos espectadores y en la distancia se dejaron oír las sirenas de los vehículos de emergencia. Con los sables láser conectados, los dos Jedi estudiaron el lugar del impacto. Atentos al menor movimiento, la nave estrellada se había abierto desde su popa hasta un costado y podía verse claramente el interior. No había ni rastro de Grievous ni de ninguno de sus guardias de élite. Solo droides de combate, entremezclados y fundidos, retorcidos en formas peculiares. «Puedo aceptar que Grievous cayera del tren magnético», afirmó Mace, «pero no que solo incluyera 2 de sus droides de élite en una misión como esta». Kit contempló el cielo nocturno. «Puede que exista una segunda nave de asalto». «Piloto», gritó Mace, «comuníquese con el búnker del Canciller Supremo y que se preparen para abrir el escudo y recibirnos». Grievous y 6 magnoguardias abrieron un sangriento camino a través de los anchos pasillos que llevaban hasta el santuario de Palpatine. Soldados republicanos, clones y no clones, caían ante los sables láser de Grievous y las letales electropicas de su élite. Tras ellos, el ruido de la refriega en la plataforma de desembarco aumentaba con rapidez. Al menos, la escaramuza serviría para matar a 2 Jedi y unas cuantas docenas de soldados, se dijo Grievous. De momento, todo iba bien, aunque hubieran tenido que cambiar el plan. En el apartamento de Palpatine, Grievous había conseguido engañarlos a todos, dejando que vieran su fragata y trasladándose después, junto con sus droides de combate, al helicóptero de la República que Lord Tyrannus le prometió que estaría esperándolos. Había tenido que improvisar cuando los protectores de Palpatine optaron por seguir una ruta alternativa hasta el búnker y había disfrutado persiguiendo al tren magnético, por no hablar del breve duelo sostenido en el techo del convoy. Tyrannus le había advertido sobre la destreza de Mace Windu con el sable, y ahora lo entendía.
Su literal paso en falso lo había avergonzado, y se sentía agradecido de que los 2 magnoguardias que había llevado con él no sobrevivieran para presenciarlo. De no haberse sujetado en el último momento al rail del tren magnético para ser rescatado más tarde por el helicóptero prestado, no habrían servido para nada todos los esfuerzos del clan bancario empleados en su reconstrucción. Pero como todo había salido bien, ahora recompensaría a los separatistas con algo más valioso que sus créditos, quizás con un medio para proclamarse vencedores de aquella guerra. Grievous y sus 5 droides supervivientes llegaron al búnker, deflectando el fuego de los 3 soldados que guardaban la entrada, y luego los decapitaron. La férrea puerta de forma hexagonal era inmune a los rayos láser, las radiaciones y los pulsos electromagnéticos. Grievous era consciente de que sus sables láser abrirían un agujero en la puerta, pero, aunque eso habría aumentado el dramatismo de su entrada, optó por la segunda mejor opción. Utilizó el código que Tyrannus le había proporcionado. «No hagan daño al canciller, bajo ninguna circunstancia», ordenó a sus droides mientras se abrían las distintas capas de la compuerta. El asombro que vio en el rostro de Palpatine y de su cuarteto de caballeros Jedi aseguraron a Grievous que no podía haber hecho una entrada más dramática. Un enorme escritorio dominaba la redonda estancia, cuya circunferencia estaba formada por bancos de consolas de comunicaciones. En el centro de la pared curva, opuesta a la entrada, había una segunda puerta. Enmarcado en la apertura poligonal, Grievous concedió un momento a sus oponentes para que activasen sus sables láser, electropicas y otras armas. Con sus manos en forma de garra y sin ningún problema, desvió la descarga inicial de disparos láser antes de empuñar 2 de sus sables. Su descaro hizo que los Jedi lo atacaran al unísono, pero desde los primeros momentos del combate supo que no tenía de qué preocuparse. Comparados con Mace Windu, aquellos 4 eran simples novicios, cuyas técnicas estaban entre las primeras que Grievous había dominado. Tras él, sus droides de élite solo tenían un propósito en sus mentes electrónicas: destrozar a los guardias y soldados que formaban un semicírculo protector delante de Palpatine. Altos, elegantes, imponentes, con sus túnicas rojas y sus máscaras, los protectores del Canciller Supremo estaban bien entrenados y luchaban con pasión. Sus puños y sus pies eran rápidos y potentes, y sus picas pinchaban y cortaban a través de las armaduras casi impenetrables de los droides. Pero no eran rivales para las máquinas de guerra programadas para matar con todos los medios posibles. Quizás, si Palpatine hubiera sido lo bastante inteligente como para rodearse con Jedi de verdad, Jedi del calibre de Windu o Kit Fisto, el resultado habría sido diferente. Mientras intercambiaba golpes con sus 4 adversarios, al fin y al cabo, para eso habían ido allí. Grievous vio que 6 soldados y 3 túnicas rojas caían bajo las electropicas de sus magnoguardias. Uno de sus droides también había caído, pero seguía peleando desde el suelo, pese a estar ciego y verse salvajemente acuchillado por las armas de los túnicas rojas. Y aquellos que seguían en pie cambiaban sus estrategias de combate y sus movimientos para adaptarlos a las posiciones defensivas de sus contrincantes. Grievous disfrutaba enfrentándose simultáneamente a tantos Jedi. Habría prolongado el duelo de no ser el tiempo tan importante. Fintó con el sable de la mano derecha y cortó la cabeza de un Jedi con el de la izquierda. Distraído al pisar sin querer con su pie derecho la cabeza rodante de su camarada, el ithoriano bajó su guardia una fracción de segundo y recibió como castigo una estocada en el corazón que lo hizo caer de rodillas antes de derrumbarse de bruces. Retrocediendo 2 pasos para asimilar lo que había pasado, los 2 Jedi restantes volvieron a atacar a Grievous, girando y brincando a su alrededor como si realizaran una demostración de artes marciales. Grievous sacó 2 sables más de su cinturón, empuñándolos con los pies, mientras los repulsores antigravedad de sus piernas lo alzaban del suelo, consiguiendo así ser un poco más ágil, tal como la fuerza hacía con los Jedi. Eran sus 4 sables contra los 2 de los Jedi. El duelo había cerrado el círculo. Girando,
Le cortó a Tals la mano con la que empuñaba el arma, luego uno de sus pies y finalmente acabó con su vida. Una neblina sanguinolenta flotó en el aire hasta que fue aspirada por los acondicionadores de aire. Intimidó a la cuarta Jedi, haciendo girar sus 4 sables a la vez, transformándose en una verdadera picadora de carne. El miedo floreció en los oscuros ojos de la Twi'lek cuando ésta retrocedía. Sabía que ya estaba muerta, pobrecita cosa. Pero Grievous la recompensó con cierta dignidad, permitiendo que le diera algunas estocadas en sus antebrazos y hombros. Las quemaduras del sable láser apenas hicieron algo más que agregar un nuevo olor a la sala. Animada, reanudó su ataque, pero estaba agotándose rápidamente, intentando amputar uno de sus miembros, herirlo de alguna forma. ¿Y todo ello para qué?, se preguntó Grievous. ¿Por un tímido anciano que ahora estaba pegado a la pared trasera del búnker? Un supuesto campeón de la democracia que había lanzado su ejército de clones contra los comerciantes, constructores y transportistas que se opusieron a su gobierno. ¿A la República? Lo mejor que puedo hacer por la Jedi es liberarla de su desgracia, pensó Grievous, y lo hizo de una sola estocada en el corazón. Cualquier otra forma hubiera sido cruel. Un poco más allá, sus 3 droides supervivientes resistían bien contra 5 túnicas rojas. Con el tiempo en contra, no dudó en intervenir en la pelea. Al darse cuenta, uno de los guardias amagó un giro a la izquierda y pivotó hacia la derecha, con su electropica levantada a la altura de la cara, un movimiento que Grievous apreció en lo que valía, aunque ya no estaba en el lugar en que el guardia esperaba encontrarlo. Utilizando 2 sables a la vez, le separó la cabeza del tronco. Al próximo, le atravesó por detrás ambos riñones. Abrió la parte posterior de los muslos de un tercero y destripó a un cuarto. Cuando intentó localizar al último guardia, resultó que ya estaba muerto. Con un gesto, Grievous ordenó a su élite que vigilase la puerta hexagonal del búnker. Entonces, desactivando los sables láser, se volvió hacia Palpatine. «Ahora, canciller, vendrá con nosotros», anunció. Palpatine ni siquiera protestó. «Será una verdadera pérdida para las fuerzas que representa». El comentario tomó a Grievous por sorpresa. ¿Me está elogiando? 4 caballeros Jedi, todos esos soldados y guardias, respondió Palpatine, gesticulando ampliamente. ¿Por qué no esperaría que lleguen Shakti y Stazali? Inclinó la cabeza a un lado. Creo que ya las oigo venir. Después de todo, son maestras Jedi. Grievous no respondió inmediatamente. ¿Intentaba engañarlo Palpatine? Tendrá que ser en otra ocasión, dijo por fin. Una nave nos espera para sacarlo de Coruscant y de su querida República. Palpatine se burló con una sonrisa de desprecio. ¿De verdad? ¿Cree que ese plan tendrá éxito? Grievous le devolvió la mirada. Es usted más arrogante de lo que esperaba, canciller. Pero sí, el plan tendrá éxito. Para su desgracia, matarlo sería un placer para mí, pero tengo mis órdenes. Así que usted recibe órdenes, dijo Palpatine, moviéndose con una deliberada lentitud. Entonces, ¿cuál de nosotros es el lacayo? Antes de que Grievous pudiera contestar, agregó: mi muerte no hará que la guerra termine, general. Grievous se había preguntado al respecto. Estaba claro que Lord Sidious tenía un plan, pero ¿creía realmente que la muerte de Palpatine incitaría a los Jedi a rendir sus sables láser? ¿Pediría el Senado que los Jedi dimitieran y se retirasen, atormentado por la muerte del canciller? ¿Capitularía la República de repente tras tantos años de guerra? El sonido de pisadas hizo que despertase y señaló la puerta trasera del búnker. «¡Muévase!», ordenó a Palpatine. Los magnoguardias dieron un paso hacia Palpatine para asegurarse de que éste obedecía. Grievous se apresuró hacia la consola de comunicaciones del búnker. El interruptor
y el tablero de control de la señal de emergencia estaban precisamente donde Tyrannus le dijo que estarían. Tras teclear el código que Tyrannus le había proporcionado, Grievous presionó el interruptor con su mano metálica. Palpatine lo miró desde la puerta. «Esto hará que todos los Jedi vayan por usted, general, y lamentará haber convocado a algunos de ellos». Grievous le devolvió la mirada. «Solo si no me desafían». Desde las sombras más profundas de la galaxia, agradezco al aprendiz del lado oscuro, Darth Ishvat, y a los acólitos, Darth Wing y Eric Uchiha, cuya devoción alimenta este oscuro propósito. Su apoyo es la chispa que mantiene viva la llama de este proyecto maligno. Recuerden, un simple like, un comentario, tu suscripción y compartir el contenido de La Voz del Mal son actos que propagan la influencia del lado oscuro, expandiendo su poder y asegurando el crecimiento de este canal. Unidos, haremos que la oscuridad consuma cada rincón. Gracias, y que la sombra los guíe. La paz es una mentira.